Bueno, vamos a comprobar cómo a un voltaje constante con una resistencia en aumento hay un aumento de corriente. Entonces, tenemos una tabla con unos valores: voltaje, resistencia y corriente. Tenemos que para un volt conectado una resistencia, por el circuito hay una circulación de 1 ampere de corriente. Vamos a comprobarlo con el primer dato. Dice que voltaje, corriente y resistencia. Dice que nos da un voltaje de 1 volt, una resistencia de 1 volt y nos vayan a pedir la corriente. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a, incluimos 1 volt sobre 1 volt, y efectivamente nos da 1 volt sobre 1 ohm, nos da 1 ampere de corriente. Efectivamente, entonces tenemos la resistencia igual al voltaje. Ahora aumentaremos el valor de la resistencia con el voltaje constante, a ver cuál es el efecto de la corriente. Tenemos nuevo ley de Ohm, corriente por resistencia, voltaje de volt, una resistencia de 2 ohms, y nos piden la corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a 1 volt sobre 2 ohms. Producto de esta división es 0.5 amperes. Entonces, ¿qué pasó con la corriente? Al aumentar la resistencia, disminuyó. Comprobaremos para el siguiente: 1 volt de función, una resistencia de 3 ohms, y buscaremos la corriente. Tenemos el circuito. La resistencia es de 3 ohms, la corriente no sabemos cuál es, y el voltaje es de 1 volt. Entonces, la corriente no la conocemos. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Somos corriente. Corriente es igual a voltaje por resistencia. Y la corriente es, tenemos 1 volt de función, una resistencia de 3 ohms. Producto de este cociente es 0.333 periódico amperes. Entonces, estamos notando que habrá un aumento de resistencia, la corriente va disminuyendo. Tenemos el cuarto, tenemos voltaje de 1 volt, una resistencia de 4 ohms, y una corriente que es desconocida. Tenemos el circuito. La corriente no la conocemos, la resistencia es de 4 ohms y el voltaje es igual a 1 volt. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Corriente es igual a 1 volt sobre 4 ohms. Corriente es igual a 0.25 amperes.
Efectivamente, a un aumento de resistencia hay una disminución de corriente. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Recordemos que si tenemos nuestro circuito, si recordamos lo que es la resistencia eléctrica, es la oposición al paso de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que es una obstrucción a que la corriente pase. Por ejemplo, ustedes van en un automóvil, si se encuentran una dificultad en su camino, un tope muy pequeño, ustedes van a pasar a través de él fácilmente, pero si aumenta el tamaño del tope, digamos su grosor, ustedes tratarán de pasar lentamente por el tope para no dañar, digamos, los neumáticos del carro. Igual la corriente, cuando la corriente encuentra en su camino una resistencia de un valor muy pequeño, digamos 1 ohm, no, pues la corriente fácil pasa a través de ella, y por eso que en estos cálculos nos dan un ampere de corriente. Todo depende también del voltaje, y supongamos que la corriente, su trayectoria, se encuentra con una resistencia muy alta, digamos 1000 ohms. ¿Qué es lo que va a hacer la corriente? Va a ser muy poca la que va a pasar por ella. Lo comprobamos, voltaje, supongamos que un voltaje de 12 volts, 12 volts sobre una resistencia de 1000 ohms. Hacemos el cálculo, 12 entre 1000, y nos da una corriente muy pequeñita, .0012 amperes. Y el corriente, entonces siempre va a ser así. A un aumento de resistencia, la corriente va a tener más dificultad para pasar, por lo tanto va a ser muy poca la cantidad de corriente que pasa. A una disminución de corriente, de resistencia, la corriente no tiene obstrucción en su camino, por lo cual pasa fácilmente y conduce mayores amperes. Bueno, esta fue la segunda parte de la ley de Ohm.